Qué bendición es poderle dar a nuestro Señor la gloria y podérsela dar con todo nuestro corazón, con una convicción plena de que Él se goza en medio del pueblo, ¿verdad? Que le alaba y que le alaba de corazón, que viene ante su presencia con regocijo, que viene ante su presencia con acción de gracias, una gratitud plena por lo que Él es primeramente y por lo que Él nos da. Es una bendición muy grande, de veras, darle toda la gloria a Él, ¿verdad? Qué bendición. Dice la Escritura, quiero compartirles un versículo de la palabra de Dios. Me gusta abrir su Biblia en Jeremías 9:23. Y una palabra que dice el Señor en Jeremías 9:23 dice, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedezca. Eso es conocerme, dice el Señor, eso es conocerme. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si en algo debe de enorgullecerse es de conocerme, otra versión, y entenderme. Es lo que dice, ¿verdad? Y yo alabo al Señor porque Él tiene sus formas muy especiales, ¿verdad? Cuando él habla, el Señor habla, nosotros debemos de estar muy sensibles a que no se nos escape nada de lo que Dios tiene reservado. Mire, quiero decirle que siempre que usted viene a una congregación o va a algún lugar a donde se predica la palabra de Dios, siempre va a haber de parte de Dios una palabra para usted, siempre una palabra para usted. Por eso debe usted de venir preparado, cuerpo, alma, espíritu, voluntad, para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque ahí viene, en ese mensaje viene una palabra que usted necesita, una palabra que va a alentar su vida, que le va a dar la confianza y que le va a dar la seguridad, o bien que le va a confirmar algo que usted ha estado esperando por parte de Dios. Es bien importante que nosotros podamos entender estas verdades bíblicas, porque muchas veces vamos a la iglesia porque tenemos que ir, porque es un requisito probablemente para algunos, no, ¿verdad? Para otros probablemente es una obligación. Pues quiero decirle que en las cosas de Dios nada es por obligación, no, es por gratitud a nuestro Dios. Y la gratitud es una virtud, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo, el ser agradecidos por lo que Dios nos da. Agradezco a Dios de veras porque siempre el Señor habla a cada momento a nuestro corazón, ¿verdad? A veces nosotros esperamos palabra, a veces nosotros necesitamos el consuelo y veces no lo tomamos muy en serio el mensaje, pero ahí viene la bendición tan grande, pero no lo podemos entender porque nuestra mente está divagando. Nuestra mente ya está enfocada en algún sitio y como está enfocada, por más que nos hable de este lado el Señor, por más que nos hable de acá, no podemos entender por qué estamos enfocados en algo y esto nos roba la bendición realmente que Dios tiene reservada y preparada para nosotros. Dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si en algo debe de alabarse es conocerme, escúcheme, conocerme y entenderme, dice el Señor, ¿verdad? Quiero que me acompañes, por favor, al Salmo 118. Quiero compartirte algunos versículos de un pensamiento de un varón de Dios, salmista. Y este salmista en el Salmo 118 habla de esas riquezas espirituales y sobre todo, ¿verdad? Es una acción que él está agradecido con Dios por la salvación. Y a través de este Salmo 18, él expresa su gratitud a Dios, ¿verdad? Y dice así, dice en el verso 1, alabad a Jehová porque él es bueno. Fíjese,
Y es verdad. Dios es bueno o no es bueno, ¿verdad? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora dice el verso 2: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso. El verso 6 dice: Jehová está conmigo. Note usted en la manera que él lo expresa: Jehová está conmigo, no temeré. Esa es la confianza que Dios me da, ¿verdad? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Escuche, lo vuelvo a repetir. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchas personas buscan al hombre para que les dé consejo, para que les digan lo que él quiere, lo que la gente quiere que les digan, ¿verdad? Pero aquí dice él, ¿verdad? Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. ¿Verdad? Empieza él a narrar todo lo que representa Dios para su vida y en la manera que él lo ve, verdaderamente la ayuda de Jehová, cómo ve realmente, ¿verdad? Dice: alabad a Jehová porque él es bueno y para siempre su misericordia, dice en el verso 1, ¿verdad? En el 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Note usted aquí en este salmo, en estos pasajes que estamos leyendo, la manera en que Dios, más bien, la manera en que este varón, este salmista, entiende lo que Dios representa para su vida. Mire, tanta su confianza que este varón tenía en Dios, que él empieza a decir: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Él trataba, ¿verdad?, también de motivar a la casa de Israel a que dijera: para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque él entendía, dice: alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí vemos en la manera como él tiene ese completo pensamiento de lo que representaba Dios para su vida, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Nos cuesta tanto, muchas veces tanto trabajo, en verdad, el poder creer las promesas claras que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque Dios nos habla en todo momento. Dios nos habla en cada circunstancia. Dios nos habla a través de sus profetas, a través de los sueños. Dios nos habla a través del que predica la palabra. Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Pero nunca nos da la oportunidad de sentirnos solos. Habrá algunas ocasiones que Dios permite, ¿verdad?, que Dios permite que te sientas solo para que tú te acerques a Dios. No porque Dios se haya alejado de ti, sino porque tú muchas veces te has alejado de Él. Y esto hace la gran necesidad de buscarle a Él, ¿verdad? Dice: acércate al Señor mientras haya esperanza. Buscad su rostro y viviréis, ¿verdad? Fíjate la manera como este salmista habla de una forma tan preciosa. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah,
mas no me entregó a la muerte. Dios permitió que pasara situaciones para que yo confiara y creyera en la soberanía grande y poderosa de Dios. Hermanos, el domingo compartía contigo una palabra, que tú tuvieras un tiempo, porque Dios espera y Dios sigue esperando una respuesta por parte de ti. Mucho tiempo te has sentido solo, mucho tiempo sientes que tú estás remando al revés y dices, es que no encuentro la puerta, es que no sé ya ni qué hacer, es que Dios no me contesta, es que siento que Dios no me escucha, siento que Dios ya me dejó, siento que... Y empiezas a sentir, a sentir y a sentir. Y tristemente te quiero decir, no andamos por sentimientos, andamos por fe. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso el Señor nos dice en su palabra, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí. O sea, el clamar a Dios es clamar con convicción, es clamar a Dios creyéndole, es clamar a Dios con la fe. Porque los sentimientos no son muy confiables. Ahorita tienes un sentimiento muy raro, al rato tienes uno peor. Pero si tú te manejas de acuerdo al mover de la palabra de Dios, otra cosa va a ser tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si hoy amaneciste enojado, todo el día vas a estar enojado. Si hoy amaneces contento, todo el día vas a estar contento. Pero no tiene por qué depender de estado de ánimo en la forma como amaneciste. Tu estado de ánimo tiene que ser por la palabra, y tu estado de ánimo tienes que aprender a tener contentamiento y a entrar a ese gozo de Dios, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y eso es lo que nos anima cada día a continuar adelante, a creerle a Dios sus promesas, ¿verdad? Que si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Dios, morimos. Propiedad de Dios somos, vivos o muertos somos propiedad de Dios. Y eso es lo que nos tiene que dar confianza, que somos de Cristo, que fuimos comprados y lavados con la sangre del Cordero. Y si tú estabas esperando una palabra de Dios, esta es. Diga Israel, porque para siempre es su misericordia. Bueno, dice la Escritura, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, diga ahora casa de oración, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y el verso 19, ¿verdad? Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta puerta de Jehová, por ella entraré, por ella entrarán los justos. El verso 21 dice, te alabaré, fíjese, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la más importante para nuestra vida. De parte de Jehová es esto, el verso 23, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día, escuche el verso 24, este es el día que hizo que Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, ¿verdad? Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y sigue diciendo más adelante, desde la casa de Jehová es bendecirnos. Te bendecimos, dice, os bendecimos. Jehová es Dios, dice aquí, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. El verso 29 dice así, Jehová, dice aquí, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De la manera como empezó este diálogo con Dios en este salmo, de la misma manera lo cierra, ¿verdad? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno al principio, porque para siempre es su misericordia, y cierra este salmista con la misma palabra, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre
es su misericordia. Entonces, yo he estado compartiendo contigo acerca de orar. Es muy importante la oración. Por ahí algunas personas dicen que es el oxígeno del cristiano, la oración y la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay algo muy importante que nosotros debemos siempre considerarlo. Nosotros queremos muchas cosas, anhelamos muchas cosas y no es malo, no es malo. El problema es que nosotros nos aferremos, el problema es que nosotros verdaderamente estemos desgastándonos por algo o por algo, ¿verdad? Por algunas cosas que nosotros queremos. Dice la Escritura, por nada estés afanados. ¿Cómo dice? Por nada estés afanado, sean nuestras costumbres delante de Dios, ¿verdad? Sin afanarnos, sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones y Él guardará en completa paz nuestros corazones, ¿verdad? Cuando tú oras a Dios, quiero decirte esto, compartí contigo una escritura en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Y se arrepintieran de sus pecados, dice la escritura, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la escritura, ¿verdad? Yo te compartía el domingo que tienes que entrar, ¿verdad? Con una actitud de humildad a la presencia de Dios, ¿verdad? Y orar a Dios, ¿verdad? Orar a Dios y poner en manos de Dios tus peticiones que tienes, ¿verdad? Pero que no sean peticiones obligatorias, querer obligar a Dios para que haga lo que tú quieras que Él haga, porque Él no trabaja así, ni Él tampoco es así, ¿verdad? Siempre que tú llegues, tienes que llegar con la actitud de humildad, Señor, mira, mi necesidad es esta, y si es de acuerdo a tu voluntad, bendíceme, Señor. Y si no es de acuerdo a tu voluntad, gracias, Señor, porque tú me darás la paz que necesito y me guardarás en completa paz mi corazón. Entonces, hay una escritura que nos habla en Hebreos 4:16, ¿verdad? Entrando precisamente cómo orar en forma eficaz, es el tema, cómo orar en forma eficaz. Dice aquí la escritura en Hebreos 4:16, y quiero que lo tomes muy en cuenta, dice, acerquémonos. Primeramente, aquí el escritor de Hebreos, ¿verdad? Algunos dicen que es Pablo, otros es un autor desconocido. Pero aquí lo importante de esto es que dice, acerquémonos. Número uno, lo que tenemos que hacer para cuando vamos a orar, cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, es acercarnos al trono de la gracia. Dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acercarnos. Y Él se acercará a vosotros, dice la Escritura. Y más adelante, ¿verdad? Dice la Escritura, comparto la Escritura, precisamente en Hebreos 11:6, quiero decirte, dice aquí la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe. Ahora quiero preguntarte, ¿de qué tamaño debe de ser nuestra fe con respecto a las cosas espirituales? ¿De qué tamaño crees que debe de ser nuestra fe? Te voy a dar algunos ejemplos. ¿Del tamaño de una sandía? ¿Del tamaño de una calabaza? ¿Del tamaño de un melón? ¿Del tamaño de un durazno? ¿Del tamaño de un capulín? ¿O del tamaño de un grano de mostaza? ¿Qué es el tamaño de un grano de mostaza? Insignificante, pero con un gran potencial. No te está diciendo que vengas con una fe del mundo, porque no es del mundo, ¿verdad? Esta fe proviene precisamente de la palabra de Dios. La fuente es la palabra de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que tengas, ¿verdad? La fe del tamaño del grano de una mostaza, pequeña, pequeña. Dice, para que le digas a este monte, échate al fondo del mar, y el monte dice que se mueve, y la montaña se moverá, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener una plena convicción que cuando tú estás orando a Dios, la convicción que debes de tener es que Dios te escucha. ¿Por qué orar? Porque Dios escucha. ¿Y a quién escucha Dios? A los humildes de corazón.
A los orgullosos dice la Escritura que los ve de lejos, pero los humildes Dios les da gracia. Esa gracia hermosa, preciosa que Dios nos da en la soberanía grande que Dios tiene. De veras que, mira, la soberanía de Dios, Él hace lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así es la soberanía de Dios. Fíjate, mi Dios permitió que tú y yo conociéramos al Señor. No porque nosotros nos hayamos acercado a Él, sino que Él nos halló a nosotros y nos limpió. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Únicamente agradecerle. Ahora, por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, y esto nos da la oportunidad de poder entender las grandes maravillas que Dios tiene para nosotros. En pocas palabras, no estamos abandonados. Mismo Pablo decía, caídos, mas no destruidos. Y esto nos da la certeza de que en cualquier momento podemos acercarnos a ese trono de gracia y alcanzamos misericordia por Dios. Y tristemente a veces la gente se aleja, comete un pequeño pecado y se aleja de Dios, porque no ha conocido realmente la grandeza de Dios, porque no ha conocido la gracia, el perdón, el amor y lo demás que Dios tiene para con nosotros. Vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, reyes que hicieron lo malo, reyes que hicieron lo bueno y reyes que cometieron faltas criminales que Dios les perdonó y Dios les levantó y los bendijo. Fíjate qué grande es su amor. Dice la Escritura en Romanos 5:8, dice qué grande es su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y te das cuenta de la grandeza de Dios. Ahora, nuestra forma de vida tiene que cambiar. Nuestra forma de ser tiene que cambiar. No vamos a quedarnos ahí, porque la fe va obrando en nuestras vidas. Y conforme vamos adquiriendo fe en Dios, nuestras mentalidades tienen que ir cambiando y tenemos que ir reformándonos cada día a ser mejores cada día. No quedarnos estancados, ¿verdad? Ni tener una actitud de tener una calidad de vida mediocre. No, sino una calidad de vida cada día mejor. Cada día que tú digas, este día voy a agradar a mi Dios. Que lo que hable sea para edificarme y para glorificar a Dios. Que lo que piense sea para bendición de mi Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de Dios. Amén. ¿Verdad? Y quiero invitarte que vayamos al libro de Pedro, primera epístola, ¿verdad? De Pedro. Y quiero decirte, el capítulo 1 de primera de Pedro habla de unas formas muy hermosas, ¿verdad? Dice el encabezado de esta escritura, en primera de Pedro 1, capítulo 3, dice, una esperanza viva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesucristo, en su infinito amor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos dio vida. Nos dio vida. Ahora estamos vivos, ¿verdad? Antes estábamos en lo espiritual, estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que Jesucristo vino, ¿verdad? Y nosotros lo aceptamos, ese sacrificio, nos dio vida. Y estamos vivos. Por eso dice aquí la Escritura, una esperanza viva. Escucha lo que dice en el verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El verso 4, ponga mucha atención, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Escuche dónde, para vosotros, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios, o sea, tú y yo. Esto nos habla de tú y yo, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra fe nos da el privilegio y la oportunidad verdaderamente de que estemos guardados. Estamos guardados, ¿verdad? Protegidos
¿verdad? Por la fe. Sí, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, en el tiempo postrero. Estos tiempos precisamente que tú y yo estamos viviendo, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, escucha, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, veces estamos tan campantes y vivimos contentos. No hay pruebas, no hay dificultades, santos y santas, pero a veces vienen las pruebas. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. Y las pruebas precisamente son para que tú aprendas a confiar en Dios. Muchas veces, ¿verdad? Vienen algunas tentaciones a tu vida y dices tú, ¿cómo me gustaría, híjole, ese celular, por así decirlo? ¿Cómo me gustaría una casa así tan bonita? ¿Cómo me gustaría esto, aquello, lo otro y esto, ya, ¿verdad? Pero a veces Dios permite, ¿verdad? Te permite ver esas cosas. Pero también Dios te permite que busques su voluntad. Porque Dios no te va a dar algo que te vaya a llevar a la perdición. Y a veces nosotros nos aferramos a nuestros ideales, no a los ideales de Dios. Y ahí es cuando empezamos a batallar. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué? Y empiezas a aferrarte y nos empezamos a aferrar a lo que nosotros queremos. No nos aferramos a lo que Dios quiere, sino nos aferramos a lo que yo quiero. No, yo lo quiero y yo la quiero y yo quiero esto y quiero esto otro y quiero. Y te estás aferrando a lo que no. Por eso dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En qué? ¿Afligidos en qué? En diversas pruebas. Porque a veces, quiero decirle, hermanos, se juntan casi todas las pruebas de un de repente y ya no sentimos, dicen por ahí, lo duro, sino lo tupido. Y a veces no sabemos qué hacer. Y mire, a veces hacemos lo siguiente: en vez de buscar a Dios, vamos y pedimos consejo allá, acá, a este, a aquel, para que nos digan y nos hagan sentir bien a nosotros mismos. Cuando sabemos que Dios nos está diciendo otra cosa, pero nosotros buscamos la forma de que alguien nos diga lo que nosotros queremos y le decimos, oye hermano, fíjate que te quiero compartir, hermana, hermano, o pastor o X. Fíjese que tengo este problema, y hasta tú mismo le vas acomodando para que las palabras que él te diga o que te oiga de ti sean acomodadas y diga, no, es que sí tiene razón, sí, sí es eso, no, no, sino que tú tienes que ver y buscar a quien tienes que buscar. Entiéndeme, ¿a quién tienes que buscar? A Dios. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice aquí, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado con alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Date cuenta, hermanos, veces nosotros tenemos muchas pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no se aferra a lo que a veces quiere? Pero dice la Escritura, aquí en estos momentos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto será ese tiempo que vamos a estar en lucha y en prueba? ¿Cuánto será el tiempo? Hermanos, el tiempo que sea necesario. Tenemos que estar esperando en Dios, y aunque nos duela, aunque te duela el alma, ¿verdad? Pero tienes que resistir, porque el oro tiene que ser probado por altas temperaturas verdaderamente de calor, de fuego. Ahí es fuego directo. ¿Por qué? Porque el oro tiene que, sí, suben las impurezas
y tienen que quitar las impurezas para que quede el oro totalmente refinado, quede limpio y de ahí se pueda trabajar para hacer una buena sortija. La plata también tiene que ser refinada, ¿verdad? Y se le quita toda escoria para que luego los fabricantes de anillos o de aretes puedan trabajarlo y pueda hacer oro de calidad. Y quiero decirte, cuando Job, ¿verdad? Esas pruebas que pasó Job no fueron cualquier prueba. Primero murieron sus hijos. Llegó una persona, oye, acaban de morir tus hijos. Son como 7 pruebas. ¿Cómo que murieron? Sí, murieron tus hijos. ¿Y sabes qué? Estos rateros se llevaron a tus camellos, mataron a tus camellos, mataron a tus hijos. Se les vino la casa encima y los mató. Y nada más quedé yo para decir. Y vienen pruebas y pruebas. Y luego viene la otra, casi las finales de la prueba. Oye, fíjate que se enferma de sarna. Y una esposa que él tenía le dijo así: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Maldice a tu Dios y muérete. Y dice la escritura que Dios le permitió a Satanás para que lo probara. Hermanos, Dios permite que Satanás a veces se infiltre para que seamos probados. Pero aún en ello el Señor Jesucristo le dio la autoridad. El diablo no vino por cuenta propia. Dios le dijo: te autorizo que lo hagas. Como muchas veces le autoriza que nos pase por prueba. Pero le dijo: tú vele y verás si no mi siervo Job es fiel. Sí, ¿sirve de embalde Job a Dios? Claro que no. Dios siempre nos bendice. ¿Y qué pasó con Job? Le dio sarna, su reputación por los suelos, y dijo estas palabras. Escuche lo que dijo: bueno, desnudo viene este mundo, desnudo me voy. Bendito sea el nombre de Jehová. Hermanos, cuando pasamos por pruebas, lo que menos queremos es agradecer, en verdad. Pero él agradecía. Y Dios era glorificado por él. Y luego dice: bueno, aunque Dios me destruyere, en él seguiré confiando. Y eso le repateaba al diablo. Al último le dice: bueno, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes por qué veía Job al Señor? Porque él reconocía que sin Dios no le servía la vida. Y luego él perdonó a sus amigos y fue restaurado. ¿Y sabes qué? No únicamente restaurado. Quiero decirte que probablemente estás en una prueba, estás en una lucha, pero quiero decirte algo. La bendición viene, hermano. La bendición viene. ¿Y sabes qué? Va a cambiar tu lamento en baile y te vas a sentir contento. ¿Por qué? Porque estás resistiendo a la prueba y no te estás aferrando a tus propios ideales ni tus propios intereses. Tú lo que dices: Señor, tu voluntad se haga en mí. El Señor Jesucristo es un ejemplo vivo, humanamente. Tenía las dos naturalezas, la divina, ¿verdad? Y tenía la otra naturaleza y le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Humanamente le estaba hablando a Dios. ¿Y sabes qué? Pasó lo que tenía que pasar. Murió, pero resucitó. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, abajo, en el cielo y donde sea, ¿verdad? Se doble toda rodilla. ¿Verdad? ¿Y qué más le dijo? Que Jesucristo es el Señor. Y cuando pases la lucha, cuando pases la prueba, aunque por un momento vas a batallarle, te digo, probablemente llores, a lo mejor te angusties, pero Dios no te va a dejar ahí, sino que junto con la situación, Dios te va a dar la salida y la fortaleza para que tú venzas. Y quiero decirte que cuando Job salió victorioso, y te voy a decir algo, no cometió ninguna falta Job, simplemente Dios quiso probarlo. Y fíjate con quién: con el demonio. Y salió victorioso. Esto nos da el ejemplo, hermanos y hermanas, que sí podemos.
Busquemos a Dios, hermanos, en oración, día, noche, tarde, a la hora que sea. Tengamos un espacio para platicar con Dios, porque el único que puede fortalecer nuestra vida es Dios. Es Dios. Es Dios, nada, nadie más. No busques al hombre. Escucha, en tus situaciones difíciles, busca a Dios, a Él tienes que buscarlo. El hombre se equivoca y para no verte sufrir, te ve todo llorando ahí, toda llorando ahí, toda por ningún lado, y te va a decir, no te sientas mal, mira, ya, no te preocupes, está bien todo, tú, ¿sabes qué? Tú tienes que decretar, tú no tienes por qué sufrir, decreta que todo está bien. No, es que no está bien. Estás viviendo las cosas difíciles y tienes que vivir ese momento. Fíjate, hace algunos años yo conocí una persona, ¿verdad? Que pues rompió la relación con quien era su esposa, así. Y no vivió el tiempo para buscar a Dios, sino que lo que hizo inmediatamente es buscar el consuelo en otra mujer. Pues ¿qué sufrió? No sufrió nada. Pero ¿sabes qué es lo de valientes? Que busques a Dios. Sientes que no puedes, Señor, yo me aferro a ti, me aferro a tus promesas, Señor. No me aferro a lo que yo quiero, sino a ti, Señor. Y pues no se aferró a las promesas de Dios, se aferró a que estaba solo, pobre de mí, soy un pobre venadito que habita en la serranía y pobrecito de mí. Y mira, buscó el consuelo, lo encontró pronto, pero ese consuelo le va a costar, o le costó más bien muchas cosas. Pero cuando tú buscas a Dios, Dios te consuela y al final te da la libertad y sales bendecido y bendecida por el poder de Dios. Mira, cuesta arreglar tu situación espiritual con Dios. Cuesta, pero al final tienes victoria y tienes bendiciones grandes, grandes bendiciones. Por eso es importante que tú ores verdaderamente, para que compruebes verdaderamente que tu fe está creciendo, ¿verdad? Que no te quedas allí nada más. Miren, hay cristianos, no sé si decirles cristianos o no sé cómo decirles, pero hay personas que tienen una calidad de vida y viven así. Pasa esto, normal. Está bien. No, pues ni tanto, no, ¿para qué te metes tanto? Pues así leve. Y no, personas diario están en la ruina. ¿Por qué? No crecen. Es una calidad de vida muy baja. Y así viven. Sus hijos están iguales, la familia está igual, porque así viven. Pero realmente los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán. Y ellos clamaron a Dios y Él los salvó de su ruina. ¿Qué me está poniendo atención, verdad? Entonces, hermanos, aunque sea por un poco de tiempo, dice la palabra aquí, pongamos mucha atención. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, aleluya, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien, dice aquí la Escritura, amáis, sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, escucha, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice más adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿verdad? Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por lo cual el Espíritu Santo, enviado del cielo, ¿verdad? Cosas en las cuales anhelaban mirar
aún los ángeles. Muchos profetas quisieron vivir estos tiempos, pero Dios nos permitió y nos dio esta bendición tan grande de ver todas estas cosas tan tremendas que estamos viviendo. Muchos profetas quisieran vivir estos tiempos, pero Dios nos otorgó este beneficio a nosotros. Y luego dice en el verso 13, llamamiento a una vida santa. Cosa que si usted predica de la santidad y de la sangre de Cristo, la gente se ofende. Si usted predica del pecado, la gente dice, no, ya no hay que ir a esa iglesia porque nos condenan en esa iglesia. No, la palabra de Dios es viva. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra vocación, peregrinación, ¿verdad? Sabiendo, escucha, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, escucha, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Y dice más adelante, dice aquí, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe, escucha, y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, no sucio, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Escucha el verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El verso 2 dice, capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo ves? Ahora, dice aquí más adelante, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que edificaron, la desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y luego el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables.
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El verso 11 dice: vivid como siervos de Dios, amaos. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, o sea, nuestra conducta sea notoria ante esas personas que no creen en Dios, ¿verdad? Y si en un tiempo blasfemaban contra Dios, ahora Dios se ha glorificado a través de nuestra nueva vida, del ejemplo que estamos dando, ¿verdad? Porque causa del Señor someteos toda institución humana, o sea, que seamos obedientes, ¿verdad? Ya sea al rey como superior y a los gobernantes como enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ya sigue hablando, ¿verdad? Entonces dice aquí: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los vuestros, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Verdad? Porque vosotros erais como ovejas descariadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Le dejo aquí, pero seguimos. Todo esto lo vamos a entender cuando entremos a lo secreto de Dios. Dice el Señor en su palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si en algo tiene que alabarse, es ¿en qué? Conocerme y entenderme. Y una de las maneras que podemos conocer a Dios y entenderlo es a través de nuestra relación personal con Dios. Amén. Pues el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir entendiendo sus planes y sus propósitos. Si tú estás pasando por alguna prueba, mira, no te asustes, como si alguna cosa extraña os aconteciera, ¿no? Expon tu situación al Dios Todopoderoso y Dios te bendecirá. A lo mejor un poco de tiempo vas a estar en prueba, pero después viene la bendición y la victoria. ¿Estamos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo hermoso que pasamos contigo, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra, por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Pongo a mi hermana en tus manos, la familia Maya. Gracias por Rosy, su familia también, mi hermano Cuco. Gracias por Luciana. Gracias por Armando. Gracias por Sara, Señor. Gracias por este joven que nos visita, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Por mi familia, la cual pongo en tus manos. Y te ruego y te pido, Señor, que nos ayudes. A toda la familia, que salgamos adelante. Todas las familias representadas, te pedimos, Dios,
que nos bendigas y nos ayudes, Padre. Ten misericordia de todas las familias de esta congregación, Dios, y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Y también por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendícelas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.